Bueno, acá estoy con Miriam Morales, una amiga de la casa, una vieja amiga, compañera de secundario, que acaba de publicar un libro que se llama Niñas Sirvientas, ¿no es cierto? Que es sobre la cultura en Jujuy y en toda esa zona de entregar niñas menores de edad para hacer trabajo doméstico, pero bueno, acá ella nos va a estar explicando mejor. Bienvenida Miriam. Bueno, gracias Mati por esta invitación. Bueno, saludo a toda la audiencia que está escuchando. Para mí un gusto tener esta conversación con vos. Como vos decís, en realidad este libro es producto de una investigación, principalmente en la provincia de Jujuy. Yo soy psicóloga social y esta fue la tesis de maestría de psicología social que tenía que ver con el estudio de la vida cotidiana, la crítica de la vida cotidiana, porque viste que detrás de lo cotidiano, de eso que parece lo más banal, lo más, eh, no sé, rutinario, ¿no? Que detrás de eso se esconde lo más profundo, lo que muestra la estructura social en la que vivimos, en este caso los rasgos feudales que siguen existiendo. Es una investigación que está anclada en la provincia de Jujuy, pero en realidad esta práctica de niñas que son dadas también como una estrategia de sobrevivencia de las familias, ¿no? Más pobres de las zonas rurales, es una práctica que se da en toda Latinoamérica y no te podría decir otra parte del mundo porque no llegué a estudiar eso, pero es una práctica que tiene muchos siglos y que se ha ido invisibilizando y naturalizando, pero que sigue siendo parte de nuestra actualidad. Por eso el libro se llama Niñas Sirvientas y como subtítulo, una práctica habitual en la provincia de Jujuy, vida cotidiana y subjetividad. Un poco ese es el marco de cómo sale esta investigación, una investigación realizada con entrevistas a mujeres, pero bueno, vos sabés que ahí, a partir de que salió el libro y ya me pasaba en la investigación, la cantidad de personas que se me acercaban a decir, esta es mi historia, o esta es la historia de mi mamá, esta es la historia de mi abuela, o en mi casa había niñas que también, bueno, venían a trabajar desde muy chicas. Así que un poco de eso se trata la investigación. Vos me contabas que lo pudiste leer, no sé qué te interesó o bueno, qué le interesará al público que nos está escuchando. Sí decirte que va a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, lo voy a estar presentando el 1 de mayo a las 3 de la tarde en el stand de la provincia de Jujuy, que fui elegida en una asamblea, hicimos una asamblea de escritores, que había escritores y escritoras de las publicaciones de este año de la provincia, y allí elegían dos personas, la mayoría eran textos de ciencia ficción, había poesías, creo que esta era la única investigación, pero se ve que conmueve tanto y toca tanto una fibra eh, ahí familiar, digamos, que bueno, me eligieron para estar, así que voy a estar ahí en la feria y el libro está ahí y está en la librería Raíces de Buenos Aires también. ¿Te acordás el stand, el número de stand o algo? Pero es el stand de la provincia de Jujuy. Y sabes que después también te puedo mandar el flyer, se llama Cultura Norte, el stand y el pabellón Ocre, es lo que me recuerdo, no me acuerdo mucho más el numerito, Todo bien. pero bueno, como para una referencia, ahí va a estar. Ujú. Buenísimo. Bueno, la verdad que lo terminé de leer hoy. Lo estuve leyendo los últimos 4 días. Me pareció muy interesante. Además quería ver qué habías escrito, porque bueno, como dije, hemos sido compañeros de secundaria. ¿Cuándo fue Hace el último? 20 años. ¿Eh? ¿Cómo? Hace como más de 20 años o 30. Eso te iba a decir. No, y sí, hace 20 que no nos vemos, por lo menos, más o menos. Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, no, me interesaba mucho el tema, creo que a la audiencia de este canal también le va a interesar, por más que son más seguidores de ciencia ficción y anime y todas esas cosas como uno, pero al igual que uno, bueno, los temas de la realidad social argentina también nos interesan, o por lo menos
qué sé yo. Me parece un libro digno de recomendar, lo leí, me gustó mucho. Es una investigación muy, muy profunda, muy... Dicho sea de paso, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esa investigación, las entrevistas, el proceso del libro? Mira, en realidad el proceso arranca internamente, cuando hay algo que te hace ruido de la realidad que vivís. Yo, bueno, nací en Buenos Aires y después del secundario, años después, me vine a vivir a la provincia de Jujuy, hace 30 años que vivo acá, y ya con la primer persona que viví, eh, que compartíamos, compartíamos casita, me vine a los 22 años, 22 años creo, o 23, 22, 23, y bueno, ella era su historia, es la primera vez que escucho eh, su historia que me la contó. Son todas, estas historias no son fáciles de que salgan así como así, porque son tan dolorosas y da tanta vergüenza también, y a veces culpa, y en realidad es una situación traumática, ¿no? Para contextualizar, estamos hablando de una niña de 4, 5, 9 años de edad que sale de su núcleo familiar, que es entregada a otra casa para trabajar allí a cambio de techo, comida, a veces acceso a la educación y bueno, y vestimenta. Y muchas veces esas niñas, como el caso de la primera persona con la que viví, eh, también hay instituciones que participan de esto, como es el caso del Buen Pastor, que también esto por eso se repite y no es la única institución, que son instituciones que también en un determinado momento histórico, directamente, explícitamente, eran hogares de niñas pobres, huérfanas, que eran adiestradas para aprender a coser, a hacer actividades y que las damas de beneficencia, como el caso del Buen Pastor de Jujuy, administraban ese lugar para después tenían todo una mano de obra, digamos, gratuita para tareas domésticas en principio, las familias de alta sociedad. Pero esta práctica se da desde la colonia para acá. O sea, vos viste que en el libro hay como dos partes. La primera parte indago mucho en el origen de esta práctica, cuál es, en términos históricos, cómo surge y bueno, cómo después va transformándose hasta hoy. Y la segunda parte son las voces de esas mujeres, eh, digamos, ordenadas y analizadas, ordenadas cronológicamente desde ese primer momento, esa situación traumática de a veces, o sea, una niña está jugando, ¿no? Y se la arregla, se la perfuma, todo porque la van a venir a buscar y bueno, te tenés que ir a trabajar y esa es la última vez que jugaron en su vida, ¿no? Estamos hablando de esas situaciones y bueno, a lo que vos me preguntas, o sea, empecé a conocer de personas muy queridas y compañeras, de personas muy luchadoras también, eh, que, que bueno, que en los momentos de más intimidad, ¿no? Y a veces cuando surge ese dolor, contaban esta historia que les había pasado de niñas. Y cuando yo hice la maestría de psicología social en Tucumán, Josefina Racedo la escuela está en Buenos Aires, la escuela de psicología social, la que creó Enrique Pichón Rivière, pero bueno, la maestría está en Tucumán. Tenías que elegir un tema de investigación y yo del momento que me inscribí a esa maestría, yo sabía que iba a investigar eso, aunque no tenía el nombre, porque uno de los grandes temas es que es una práctica no nombrada o nombrada disimuladamente, ¿no? La niñera, la chica que ayuda en casa. eh, entonces, lo primero en una investigación, vos antes de nombrar, hay mucho para estudiar, desde dónde te parás para nombrar algo, ¿no? Desde qué clase social, desde qué enfoque, Entonces, el nombre de la tesis era descriptivo, o sea, era un título descriptivo que la cursé, como te decía, en el 2018, 2019, y después me agarró la pandemia, pero yo estaba, o sea, nada, después no fue tan largo el proceso de escritura ni de entrevistas,
pero como que fue un proceso largo interno, porque te estoy hablando, el pensar, o sea, el tema ya lo tenía como dando vueltas en preguntas. Ahora, sistemáticamente, bueno, fueron los últimos años que me senté a sistematizar, a buscar bibliografía de otras partes de Latinoamérica, a empezar a escuchar con otros, con otra profundidad. Yo, bueno, las mujeres que entrevisté las conocí también alfabetizándolas, porque yo también soy maestra y di talleres de alfabetización en comedores, y esas historias salen en los momentos como te decía, de más intimidad, y no salen con cualquiera, o sea, tiene que haber un vínculo de confianza que yo lo cuidé mucho, con mucho respeto, y cada una de las cosas que fui haciendo fue en conversación con ellas. Incluso el título del libro, que me costó tanto ponerlo, que lo puse cuando ya había hasta aprobado la tesis, te digo, eh, ya la había aprobado y todo, pero cuando la convertí en libro y ya sabía cómo científicamente hay que mencionar esta práctica desde la concepción, desde la ciencia te hablo, que estamos hablando de trabajo infantil doméstico en condiciones de servidumbre. Por eso yo también discuto un poco con el término de criada, que sí en la literatura aparece un montón, ¿no? Porque en realidad la práctica, de estas prácticas de las que hablo, son prácticas de trabajo y de explotación. Más allá de que en muchos casos hay buenos tratos, en otros hay muy malos tratos, hay abuso, mucho abuso, una vida con mucha violencia, pero con buenos o malos tratos son relaciones de servidumbre. Entonces, nada, pensar el tema, lo fui digiriendo, lo lloré un montón. Habrás visto que es duro, ¿no? Sí. Son historias muy duras, y, y bueno, removía muchas cosas, pero, pero bueno, en sí la escritura no fue tanto. O sea, en la escritura te diría que ya del libro en sí fue menos de un año, ¿no? Ujú. Pero un proceso de investigación de años, por lo que me estás diciendo. Sí, capaz que la parte más sistemática eh, arrancó con más fuerza, o sea, entre el 18 y el 19 algo empecé a hacer, después el 20 me agarró la pandemia, o sea, sí, un par de años, 2, 3 años, la parte más sistemática, eh, sí, fueron los últimos años, o sea, ya como, ya en la cursada de psicóloga, como en la maestría de psicología social sería. Hmm. Y lo que me decís, por ejemplo, eso me interesaba saber, el tema del buen pastor, estos grupos religiosos, ¿no? Tan lindos. Eh, ¿Existe todavía eso? Digamos, ¿existe ese grupo? ¿Siguen dándose esas prácticas por medio de esos grupos? Mira, la institución Buen Pastor sigue existiendo, pero ya hace algún tiempo que no funciona. O sea, yo en los relatos de mujeres de mi edad, estamos hablando 50 años, o 60 años, que más o menos son las edades que 60 y pico de años, un poco menos, entre 50 y 70 son las edades que yo entrevisté. ¿Por qué? Porque en realidad tuve que elegí una metodología porque era tan abarcativo, o sea, es tan masiva la práctica en el norte argentino, por lo menos, y sé que no es solo en el norte, porque a raíz del libro me han empezado a escribir. Es tan masivo porque se reproduce en todas las clases sociales, o sea, un campesino pobre toma a uno menos pobre, o sea, bueno, bueno, en el caso de que yo tomé un solo comedor de un barrio. Ay, perdón, me olvidé a dónde iba que me No, todo bien. preguntaste. Igual es muy Ah, interesante lo que me decís, pero sí, sí. sí, de la institución, en las entrevistas ya salía que a veces sí las iban a buscar el buen pastor. O sea, hasta no hace muchas décadas ese lugar seguía existiendo con las mujeres que hoy tienen 60 años. eh,
estaban en el Buen Pastor, capaz un tiempo, depende. Pero hoy esta práctica sigue existiendo, eh, capaz que igual ha disminuido, si contamos desde la colonia para acá, claramente disminuyó, ¿no? Pero si vas al interior de la provincia mucho más, yo las entrevistas las hice todas en la ciudad, ¿no? San Salvador en un barrio, San Salvador de Jujuy en un barrio y elegí un solo comedor y en un comedor encontré varias cocineras con esta historia y eso que es muy difícil llegar a conocer realmente cuánta de la población tuvo esta historia porque tampoco todo el mundo la está contando, digamos, ni sale así nomás y es, o sea, es muy masivo y lo noto ahora con la repercusión del libro, que tiene mucha repercusión porque empieza, mucha gente empieza a indagar, bueno, decir, esta fue mi historia, bueno, como te digo, es muy dolorosa y está tremendamente naturalizado. Y es tan masivo porque se da en bueno, en las entrevistas que yo hice, todas fueron a trabajar a casas de familias de trabajadoras, ¿no? De clase trabajadora. No es el imaginario que uno puede decir solamente las familias terratenientes o de la oligarquía local tienen, no. O sea, esto se replica en todas las clases. O sea, bueno, acá ves cómo un modelo, una estructura social eh, de arriba se va replicando para abajo en todas las clases sociales y la forma en la que se resuelven las tareas domésticas es mediante también muestra un poco los rasgos feudales que acá siguen existiendo y se manifiestan en la política, en la forma de resolver las tareas domésticas, en un montón de aspectos. Esa estructura que si bien es capitalista, y dependiente, porque somos un país dependiente, ya lo sabemos, y más ahora, Mm. todavía podemos conservar nuestro color de bandera más allá de las intenciones del presidente, pero bueno, sin embargo, a pesar de ese capitalismo, igual existen rasgos feudales por todo lo que fue nuestra historia colonial, ¿no? Sí, sí. Este, yo a lo que iba es, esto entonces se origina desde los tiempos de la colonia, se perpetúa a través, bueno, de la cultura, digamos, y de grupos religiosos como este, pero yo a lo que me refería es, este grupo hoy sigue existiendo, el Buen Pastor, pero digo, quiero creer que ya no tienen esas prácticas, prácticas No. esclavistas, prácticamente, No, digamos. no, hoy el buen pastor tiene otras funciones, esto no. Igual no eran solo lugares religiosos, o sea, instituciones de niños y niñas huérfanos y bueno, lo que pasa con las niñeces a lo largo de la historia y para qué son utilizados, ahí aparece el Estado en sí en diferentes versiones que no es solo religiosa. Por ejemplo, en Buenos Aires directamente había una institución que se llamaba, no me acuerdo exacto, pero algo así como el hogar de la joven sirvienta, o sea, directamente. Eh, y en ese momento no, a nadie se le caía nada por llamarlo así. El correr de los años, la palabra, todo lo que, o sea, todo lo que es sirvienta, todo eso ya no se dice más, no se dice, hay otras formas de llamar. Esto se replica en toda Latinoamérica, ¿no? Hay incluso me estaban comentando, porque yo llegué a estudiar esto en Guatemala, en Ecuador, en algunos lugares, y me contaban de Perú, que la institución del criadazgo se llama, algo así era con respecto, porque se da la característica, y acá de lo religioso, cómo se funda, se funde la conquista. Sabemos que una de las herramientas que en la conquista española fue también la utilización de la religión, y entonces cómo se entremezcla, ¿no? Y en esto entremezclar está todo esto del padrinazgo, madrinazgo, y en este caso siempre la madrina era la patrona, o sea, la patrona era a su vez madrina de esa niña, ¿no? Era una mezcla de como una protectora, porque era madrina, pero a su vez era una sirvienta, digamos. Sí, sí.
y eso se da un montón, esas figuras religiosas o esas figuras de parentesco no consanguíneo que no se da, y ahí también está entremezclada un poco la religión. Pero no es solo la religión, bueno, sí, como te digo, es distintas instituciones estatales, porque por ejemplo en esta del Buen Pastor era una orden religiosa, pero estaba como gobernada con mucho peso por las damas de beneficencia, que son las damas de la oligarquía local, Mm. que no son solo religiosos, o sea, es como, bueno, ahí está como un ensamble de cuestiones, porque esta esta práctica conlleva una relación de poder de clase, de género y de etnia, ¿no? Por eso yo utilizo mucho la categoría de interseccionalidad, porque hay relaciones de poder cruzada que no son solo la de clase, incluye, porque por ejemplo niños, con los niños varones también existe esto, pero capaz que no el grado de masividad ni para tareas domésticas, y después la cuestión de la etnia, porque esto claramente se da eh, con las poblaciones originarias. De hecho, por ejemplo, de lo que yo leía, que más claramente que pasa en Guatemala, eh, o en algunos lugares de Latinoamérica, que mujeres con vestimenta originaria van por la calle y bueno, alguna señora la para y le pregunta si quiere ir a ser sirvienta en su casa, solo por tener una vestimenta originaria y portación de color de piel, ¿no? Entonces, bueno, esto también, como te digo, sucede, pero es un tema del que no había nada escrito en la Argentina en términos de actualidad, sino en términos históricos. De hecho, encontré un libro vi la publicidad de un libro que también este año en la Feria del Libro se presenta, pero es de historia en Buenos Aires, de criadas, no me acuerdo exacto el nombre, pero algo así, criadas, sirvienta, algo así del siglo XVIII creo que era, en Buenos Aires, pero no hay nada sobre la actualidad y la construcción de subjetividad que implican estas relaciones de poder, a la que le podemos agregar la edad, ¿no? Porque ser una niña, o sea, vos imaginate el miedo que te genera, que además de que esa madrina, o sea, si uno puede tener miedo con los padres o una relación de poder, imagínate que a su vez ese sea tu patrona o patrón. ¿En qué momento vos tenés que hablar o podés hablar? ¿En qué momento vos podés ir a la escuela o no? Porque cuidás a niños casi de tu edad, pero vos no tenés los mismos derechos, la misma posibilidad de ropa, porque la ropa no la podés elegir, los lugares de la casa que podés y no usar. Son infinidad de detalles de la vida cotidiana que quedan marcados de una manera muy fuerte en las miles de mujeres que lo vivieron, ¿no? Sí, aparte el tema de comer en lugares aparte, ¿no? Inclusive, como decís, en familias pobres, trabajadoras, no solo de... Digamos, yo cuando supe del libro, lo que me imaginé inmediatamente era, bueno, familias de clase alta, terratenientes, ¿no es cierto? Este, Tal cual. y termino viendo eso, que no, se da en todas las escalas sociales, y de la misma forma de explotación, digamos, sin nada diferente en cuanto a empatía, por más que haya mejores tratos en algunos casos, pero siempre con esas diferencias claras, ¿no? Y lo que me decís Así es. también me suena mucho, aunque bueno, tiene sus conexiones, no sé si habrá sido también con menores de edad, pero creo que el Opus Dei tiene todavía instituciones para mujeres, ¿no? Donde las entrenan, Sí, les enseñan a ser sirvientas, digamos. sí. Este, y bueno, y es como que proveen una fuerza de trabajo, sacan Den- una linda Dentro del diferencia de eso mismo, también. dentro del mismo PUDEI es hace una investigación que salió hace 1 o 2 años, y eso se da dentro del Opus Dei, que recién sale ahora. Yo donde, donde encontré esas historias es que en colegios religiosos muy conocidos acá de Jujuy, varias personas me contaban,
Sí, yo iba al colegio Santa Bárbara y Huerto, que son dos de estos colegios que te digo, que eran de monjas y que la, eran confesiones, bueno, sucedía que vos tenías distintas poblaciones y que había algunas niñas o jóvenes que incluso vivían ahí, dormían ahí porque se las becaba, pero eran de familias más humildes a diferencia de las otras, y esas que vivían ahí, a cambio de eso, tenían que limpiar arrodilladas, refregar, o sea, dejar, o sea, tenían como otro régimen adentro. No era exactamente lo que vos decís del Opus Dei, pero sí se daban estas situaciones de mucha discriminación y mucha desigualdad entre una niña y la otra. O sea, la que tenía que levantarse mucho antes, de limpiar todo, el lugar de las monjas, el lugar, o sea, dejar todo impecable y después ir a cursar con sus otras compañeras, porque bueno, o sea, como que se dan distintas variantes de de esos rasgos de servidumbre, ¿no? Básicamente, porque es a cambio de techo, comida y educación, un trabajo, porque hay un trabajo no reconocido, un trabajo, el trabajo doméstico de por sí es un trabajo invisibilizado y no reconocido, ni remunerado o bien remunerado. Bueno, en este caso, y generalmente se le adjudica esto a las mujeres por el hecho de ser mujeres, bueno, pero más aún en estas situaciones así, pero de manera como muy naturalizado y la forma de trato también era distinta, la forma, eso me lo ha contado incluso mujeres que lo veían del otro lado, ¿no? Veían como a su compañera y me lo han contado de distintos lados, que sucede acá. No sé cómo será, yo creo que en Buenos Aires también hay muchos rastros de esto, pero más invisibilizados y y más transformados, porque no nos olvidemos que Buenos Aires está repleto de personas que vienen de las provincias y entre eso muchas mujeres, a veces escapando de mucha violencia también, ¿no? Porque bueno, y te decía, y van a trabajar cama adentro a distintos lugares en Buenos Aires. Pero yo he visto, bueno, nada, que se replica, digamos, esto en en Buenos Aires, digamos, también es un lugar donde esto se da, no, capaz mucho menos de lo que se ve ahora en Buenos Aires, o ya hay un salario de por medio, porque lo que yo rastreo, estas prácticas estamos hablando que es sin dinero, por eso sobre todo se nota la relación de servidumbre ahí, o sea, es a cambio, es un trabajo a cambio de techo, comida, donde no hay dinero, incluso mujeres que capaz conocen y manejan el dinero ya de grandes cuando dejan estas casas y ya tienen una relación asalariada, ¿no? En otro lugar. Sí, es esclavitud, ¿no? Más que, digamos, no sé, pero me da la sensación de que servidumbre le queda corto. Lo que pasa es que no hay compra y venta, o sea, la diferencia con la esclavitud es que se compraban y vendían las personas, pero la explotación igual no quita que la explotación sea severa y como te decía antes, a veces huyendo de violencias muy graves en sus propias familias, porque hay muchos casos donde la madre entrega a sus hijas cumplen determinada edad, 8 años, por ejemplo, y ya va buscando a qué casa la manda para que el padre no la viole. Sí, Y sí. efectivamente, cuando vuelve a la casa, ya de adolescente, porque generalmente ya cuando se hacen más grandes, o se escapan o buscan, o sea, ya tienen otras herramientas para salir de esa situación en algunos casos, ¿no? Y vuelve a la casa y es violada por el padre. Mm. La violación también es algo que es muy frecuente y muchísimo más o sea, mujeres aparte que son violadas una y otra vez en distintos ámbitos por distintos hombres. O sea que estamos hablando de muchas cabezas, eh, digamos, de hombres criado como que eso está bien y que eso es ser mal, o no sé con qué lógica, digamos, lamentablemente aprenden eso, se aprende eso, pero muchas veces es huir de esa situación de violencia
sí, de mucho padecimiento en la propia familia y están un poco mejor, no quiere decir que estén bien y están explotadas, pero están un poco mejor que en sus familias de origen. Sí, sí. Sí, también el tema de lo que contabas, que después, por ejemplo, por más que, no sé, no tengan los mejores tratos en los lugares donde van a trabajar en condiciones de servidumbre, cuando a veces vuelven a visitar a sus familias, tienen ese choque cultural, ¿no? Digamos, Sí, sí, la verdad es, no sé, a ver, me encantó el libro, no podía dejar de leerlo porque, bueno, es un fenómeno del cual uno conoce muy por arriba, que acá en la capital uno ha escuchado, pero no, no tiene conciencia de, no sé cómo decirte, de la magnitud, de la profundidad de esto, este, claro, de que se den no todas se las, habla. de que se den todas las capas sociales, y nada, es todo un fenómeno, ¿no? Porque por más que son historias desgarradoras y todo eso, después ves que también a ellas les cuesta volver y ver en las condiciones que vive su familia Tal cual. y algunas no quieren volver, como vos me decís, no solo por el tema de los padres, abusadores y eso, sino por, bueno, las condiciones de pobreza extrema, la suciedad, qué sé yo. Sí, sí, Es... tal cual. Y a veces también hay relaciones mezcladas afectivas en los lugares donde están. Eso también es muy variado. Yo traté de hacer una investigación lo más científica posible en el sentido de no idealizar, ni romantizar, ni esto está lindo, esto está feo, no. O sea, son distintas historias cada una, pero lo que sí creo que está claro y por eso el subtítulo de una práctica habitual realmente lo veo así y me sigue sorprendiendo la masividad que tiene en pleno siglo XXI, mm, en un siglo de la inteligencia artificial y un montón de cosas y sin embargo estas relaciones de trabajo que sostienen las tareas domésticas y las tareas de cuidado sin estas tareas no hay reproducción de los seres humanos, o sea, son parte de las tareas reproductivas, así como están las tareas productivas por las cuales tenemos el alimento, el celular por el que ahora estamos hablando, etcétera, etcétera, eh, sin las tareas reproductivas, ¿no? De cuidar un niño chiquito o un anciano o la alimentación o lo que sea, sin eso no se reproduce el ser humano. Entonces, por más modernidad que haya, hay una situación de una relación laboral de mucha explotación, como vos decís, que te da de decir esclavitud, porque uno lo siente. Hay algo de eso. Lo que pasa es que así también vivían los siervos, ¿no? Sin ningún, o nuestros pueblos originarios cuando llegaron los españoles, ¿no? Que fueron ahí sí también sometidos ahí fue la totalidad de la población tomada para estas tareas domésticas. En esa época las tareas domésticas eran el principal fuente de el principal trabajo, porque todo, desde acarrear el agua hasta confeccionar ropa, o sea, cada cosa necesitaba mucha fuerza de trabajo, con lo cual las poblaciones originarias, todas y casi todas las mujeres y niñas fueron tomadas y niños para estas tareas. Eso después fue disminuyendo, pero hoy siguen estando estas historias a miles y miles y miles, muchísimo más de lo que uno cree. Creo que en Buenos Aires, si uno rastrea, nos encontramos con que seguro alguna mujer va a contar que hoy vive en Buenos Aires, que a su mamá cuando vino hace unas décadas atrás vivió esto en alguna casa o alguna abuela. Acá, bueno, en Jujuy podemos decir que todavía hay niñas en estas situaciones. Eh, bueno, no, yo me pasó siendo maestra comunitaria, yo me encontré con estas situaciones. Por eso el encontrar tantas historias es lo que me hizo investigar este tema, ¿no? mm. Ahora que decís abuelas, bueno, mira, te cuento, mi abuela materna, en esa época había trabajo infantil, digamos, ella trabajaba en la fábrica de alpargatas,
se cruzaba el puente caminando con la hermana de madrugada, de noche, Mirá, para ir a trabajar, ida y vuelta, pero ¿qué edad? que la tenía era muy chica, digamos, no me acuerdo ahora exactamente, pero me lo contaba, que pudo hacer unos años de primaria nada más y enseguida tuvo que ir a trabajar. Por lo menos, no, ¿cómo te puedo decir? No en uno de estos casos en que la dieron a otra familia para hacer trabajo doméstico, pero había que salir a trabajar, todos tenían que salir a trabajar, ¿viste? Y era una Claro, nena, no sé, menos de 10 años tendría, qué sé yo. claro, claro. Claro, Ahora, no, decime, no, te no, quiero. que a mí un poco viste que cuando o sea, una investigación, por lo menos así debería ser, hay una fibra que le toca al investigador, ¿no? Y yo de eso te quería contar, o sea, en este caso son de mis abuelas, las historias de mis abuelas, que si bien no fueron exactamente así, sí, como yo lo pongo en la dedicatoria, o sea, primero huyeron del fascismo, que hoy lo tenemos de nuevo instalado en el mundo, Sí, ¿no? Tenemos, bueno, Trump hace poquito dijo que quería destruir una civilización. sí, Creo que él y Hitler son las únicas personas que han dicho semejante cosa y están dispuestas a hacerlo. Y mis abuelas llegaron a la Argentina también huyendo de eso y de la pobreza. Y tampoco pudieron estudiar, o sea, también pudieron alfabetizarse, y mis abuelos, ¿no? Ambos, de grande. eh, y a mí eso me conmovió mucho de chica. Me conmovía mucho yo estar terminando la secundaria y ver que mi abuela estaba cursando la primaria. Y creo que esas son las cosas a las que uno, esas raíces no las tiene que olvidar, de dónde venimos cada uno, de dónde, porque también nos hace conocer la historia y no volver a repetirla, como comunidad, como sociedad. Y bueno, esa es la parte una de las partes que a mí me tocó, porque yo digo que esta investigación la hice desde las entrañas, ¿no? O sea, no tanto, más allá del interés académico. Me parece que si la academia no sirve para nutrir a la sociedad, no sirve, ¿no? Para enclaustrarse. Y un poco mi motor particularmente tiene que ver con esa historia de mis abuelas, que en algunas cosas se toca con lo que vos decís. Ellas también trabajaban en la costura después y era, porque era lo más masivo, como te decía antes, mm, eh, porque tecnológica, bueno, capaz que porque ahora traemos todo de afuera, ¿no? Todo, ahora todo ni lo que eso, sí, sí. sí, ni eso van cerrando todo lo que construimos acá, pero nuestras abuelas trabajaban, mucho en fábricas textiles, ¿no? Así es. Ah, qué decirte. Mm, es eso, o sea, me gustó el libro. A ver, quiero que la gente entienda, porque todo el mundo va a decir, puta, qué bajón. Pero bueno, sí, ¿no? Es parte de la realidad. Pero es bueno saberlo también, qué sé yo. Tiene algo de esperanzador también el libro, al final, por lo menos es un fenómeno que de a poco ha ido decreciendo. Este, pero cómo hacerlo desaparecer, ¿no? Cómo retrocede el mundo de vuelta. No Sí, sé. fíjate que hace poco que en la ONU creo que fue que se votó contra la trata de esclavos y la Argentina votó en contra de eso y montones de países se abstuvieron porque en realidad hay un rédito económico. La Eh, Argentina, Estados Unidos e Israel creo que era, ¿no? Que se sí, habían opuesto a... directamente puesto en contra, y después algunos hicieron los tontos y se abstuvieron también, ¿no? Muchos países se abstuvieron porque evidentemente esto genera valor, o sea, es un trabajo, no solo otros trabajos, ni hablar de la trata para fines sexuales Mm. o otro tipo de situación. Es el mundo en que vivimos. Yo te diría que la cuestión, no sé si decir esperanzadora, pero primero que poder nombrar las cosas con su nombre, traer lo que está invisible o invisibilizado, poderlo visibilizar. Y después, yo
alguna presentación del libro que he hecho acá en Jujuy ha sido a modo de homenaje a estas mujeres, porque hay muchas mujeres que han sobrevivido a esto y han hecho cosas fabulosas. De hecho, viste que yo le dedico a dos personas el libro, pongo sus fotos al final. Una es esa primer mujer que te contaba y ella, ninguna de las dos viven ya, fallecieron, pero han dejado una obra muy grande, instituciones comunitarias que trabajan en los barrios haciendo un montón de cosas. Ellas mismas se han recibido, bueno, fueron compañeras mías en la carrera de Psicología Social a distancia. eh, y a pesar de haber tenido estas historias, o sea, yo creo que también es importante poder valorar la historia de personas que, habiendo vivido todo esto, han podido construir y hacer de su padecer algo para la transformación colectiva de sus familias y de sus núcleos, ¿no? El caso de Mónica Coria, que también la menciono ahí, un comedor que hoy es una casa de atención y acompañamiento comunitario a personas con adicciones, también es comedor actualmente, y una cantidad de cosas que se hacen ahí, que está dentro del movimiento de Un Pibe Menos por la Droga, y bueno, Estela Silos, que también, pero no solo ella, un montón, y bueno, creo que, no sé si decir positivo, pero que si visibilice ya es bueno. Después estamos en un mundo que en algunos es tan triste algunas cosas de las que pasan que, que bueno, sí, es un bajón, ¿viste? Uno quisiera, acá sí necesitamos como unos cuantos superhéroes que nos ayuden, pero viste que también lo colectivo es lo que, de alguna manera, esa construcción colectiva, el estar haciendo esta nota hoy de boca a boca, que se empiecen a hablar de ciertas cosas, también ayuda, creo, a cambiar un poco, por lo menos no estar eh, ciegos a lo que nos está pasando, ¿no? Sí, totalmente. Para cambiarlo hay que conocerlo primero, ¿no? Yo creo que hay un montón de gente que no tiene ni idea. Este, pero bueno. Ah, qué decirte. Pero bueno, como decía, pese a todo, digamos, pese a lo triste de las historias, me gustó mucho el libro, lo recomiendo. Contanos cómo la gente puede conseguirlo, además de la Feria del Libro. ¿Hay alguna forma? ¿Se vende en algún lugar? Vos decime. Mira, yo por ahora, bueno, este libro está editado por la editorial de la Facultad de Humanidades de Jujuy, Ediciones Tiraxi, eh, y por ahora en Buenos Aires está en la librería Raíces, que es Agrelo, la calle Agrelo, ya después te paso bien, no me acuerdo el número. Google gente. Sí, Raíces, Raíces. Y después la Escuela de Psicología Social, Enrique Pichón Rivier. Y bueno, yo puedo dejar mi número, o sea, la verdad es que estoy difundiéndolo así, como del boca a boca. Ahora no estoy teniendo tantos libros, tengo que ver cómo vuelvo a hacer una impresión, porque la verdad que me lo piden en la medida que se va difundiendo. Y bueno, como te decía al principio, en la Feria del Libro voy a estar el primero y está en el stand. El primer día se acabaron. Yo Bien. mandé algunos libros porque mandamos todos los escritores para el stand de Jujuy y el primer día se acabaron y mañana estoy mandando más, pero si van en estos días antes del primero, en el stand el stand donde está la provincia de Jujuy, que es Cultura Norte, en el pabellón Ocre, ahí está también. Así que por ahora ahí, Mati, y cualquier cosa yo después me encantaría, si a alguno le interesa o algo, dejar mi número, no, o que te pregunten, o mis redes también, porque bueno, Miriam Dale Morales, eso. estoy en el Facebook y estoy en Instagram. Como soy medio viejita de cabeza, uso más el Facebook, pero a veces también abro el Instagram. Así que ahí también me pueden contactar para cualquier cosa, cualquier inquietud. A mí me encanta hablar, bueno, es el tema que hace años está dándome vuelta, así que bueno,
Yo agradecerte aparte un montón esta entrevista y me encanta que te haya gustado el libro, o sea, eso me da mucha alegría de que, eh, no, que se pueda leer incluso por fuera de la academia, porque en realidad es una tesis que en poquito tiempo la convertí en libro, capaz que faltaría ya más autocríticamente, no sé, yo lo traté de escribir igual lo más accesible, no sé cómo lo sentiste vos a nivel de escritura, pero no tan de lo académico, pero bueno, igual es mi tesis, entonces debe tener como una cuestión desde la psicología social sobre todo, ¿no? Los conceptos de la psicología social. No, no, para mí es sumamente comprensible, qué sé yo. Tiene una buena introducción, no sé, a mí lo que más me gustó de todas maneras, o sea, necesita un contexto histórico como tiene al principio, pero bueno, las entrevistas con ellas, ¿no? Son muy interesantes, muy duras, pero bueno, digamos, no es solo un bajón, para mí es un libro edificante, digamos, ¿no? Qué sé yo, pero bueno, hay gente que es muy especial, que por ahí, piensa, no, qué bajón, ¿viste? Hace poco estuve difundiendo un documental sobre Javier Lombardo, que es un actor muy conocido que hace 18 años le diagnosticaron Parkinson, este, y bueno, y siempre trato de dejar claro que es un documental esperanzador más allá del tema, que obviamente es muy pesado, Claro, ¿no? claro. Y bueno, esto me parece lo mismo y me parece que es algo que, como digo, me parece que hay que conocerlo en profundidad para erradicarlo, ¿no? Aunque es muy difícil con un gobierno como el que tenemos y un Estado cada vez más ausente. Pero bueno, por eso hay que tener conciencia y saber dónde uno pone el voto después, qué sé yo. Claro. Este, Claro, lo que pasa es que hablar de las cosas duras de nuestra realidad duele, pero más duele que queden adentro. Entonces, creo que tiene una cuestión de salud mental. Obviamente uno no va a dedicar las 24 horas del día a hablar de lo mal que están las cosas y necesitamos momentos de música, de, no sé, de deporte, de hablar de cualquier cosa, de nada, de distracción, de un montón de cosas, pero también no sería algo bueno a nuestra salud mental la negación de la realidad. Y es parte de nuestra realidad, así que a veces está bueno tomarse un ratito para estas cosas y después, desde ya, un montón de otras cosas que las necesitamos para estar bien, porque eh, bueno, estos personajes que nos gobiernan no pueden estar todo el tiempo en nuestra mente porque es muy dañino, ¿no? mm, Eh, es muy dañino, pero tampoco podemos hacer de cuenta que no están y que no nos están gobernando y que no pasan este tipo de situaciones como la que yo escribo en el libro. Eh, Así que bueno, por eso agradecerte un montón este espacio. Aparte, qué lindo volvernos a encontrar mm, después de tantos años y que hayas leído mi libro ya me pone muy contenta. mm. Bueno, no, te agradezco a vos. El libro me encantó, como te digo, los recomiendo muy especialmente a toda la audiencia. Y obviamente es muy lindo el reencuentro. Me alegró cuando nos contaste en el grupo del secundario que habías lanzado un libro. Y bueno, me alegra que lo vayas a presentar en la Feria del Libro. Me alegro que se haya estado vendiendo muy bien. Te felicito. Me encantó el libro, como te digo. Sos una muy buena mina, te tengo mucho aprecio, más allá de peleas tontas que hemos tenido en la época del secundario. Yo era muy tonto, era yo en esa época, pero bueno, en fin. Éramos chiquitos, Mati, éramos chiquitos. Sí, sí, sí. Pero bueno, voy a dejar en la descripción de este video los links para contactarte, que vos me pases. Y bueno, la mejor, el 1 de mayo, ¿no es cierto? Sí, a El las prim- 3 de la tarde. en la Feria del Libro, donde vas a estar Sí. en el hogar de los libros de Borges. Ah, sí, ¿La ese escuchaste esa? pabellón. Sí, ese creo que está en ese pabellón aparte, ¿o no? Borges, Creo que sí, porque se cumplen ¿cuántos años de Borges? O sea, de la bueno, muerte o el nacimiento. no, se cumple un aniversario de Borges de tantos años que no escuché bien, 50 años de la feria, eso sí escuché bien,
pero me parece que está cerca en el mismo pabellón, no estoy segura. Pero captaste el chiste, porque viste el ministro de Ah, Cultura. no. No capté. ¿No te No, no. enteraste? El ministro de Solo Cultura, escuché que lo abuchaban, es todo lo que escuché. en la presentación, después de todo el abucheo, dijo que Ah, iban, no me acuerdo si dijo que iban a reeditar o que iban a distribuir las obras completas de Borges. no. Jorge Bueno. Luis Borges. No, ¿Lo no te leíste? escuché, no te escuché cuando dijiste así. No, No lo escuché él tampoco, no tuve este gobierno es hermoso, estómago. me encanta. Gente bien, gente de bien, ¿no? Que seguramente tiene alguna niña sirvienta en su casa, Sí, a la cual y seguramente le pagan negro sí. además, pero, o si es que le pagan. No, y otra cosa que me encantó, hubo una reunión de agentes encubiertos, no sé si lo viste eso también. No, La ministra de Seguridad, hubo como un simposio, no sé qué carajo, con agentes encubiertos, no. y estaba la tribuna llena de agentes encubiertos y lo postearon en redes sociales, mostrando las caras de los agentes No. encubiertos. No lo vi, ya lo voy a buscar. ¿No te encanta? Es un gobierno hermoso. Pero bueno, en fin, ha sido un placer el reencuentro, mi querida Miriam. Para Este, mí también, para mí también una alegría grande. Me encantó conversar con vos, verte. Bueno, nada, muy agradecida y muy contenta de que nos volvamos a encontrar. igualmente, y bueno, y no, no será la última vez, ni bien tengas otro libro o lo que sea, acá será difundido. Bueno, gracias Mati, un saludo a toda la audiencia y agradecerte de nuevo este espacio que, bueno, aparte la pasé muy bien. Me alegro mucho, yo también. Te mando un beso grande, saludos a tu familia, y seguimos en contacto y me pasás los links y los pongo en la descripción, ¿dale? Dale, buenísimo. Un beso grande. Un beso, Mati. Chau, Chau, chau. chau.